estamos hablando pues del estudio de la vida. El primero, o uno de los primeros por lo menos en publicar una definición de biología, fue pues nuestro amigo Lamarck, ¿no? Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck. Él nos indica pues que la biología es, ¿no?, la ciencia de la vida en su publicación que fue Filosofía Zoológica, un libro donde él empieza pues a describir lo que significa para él biología. Entonces hablamos de que este término, ¿no?, comprende todo lo que se relaciona con los cuerpos vivientes, su organización, su desarrollo, su composición, es decir, la totalidad del ser, ¿ya? La totalidad del ser. Y cuando nos referimos a ser, hablamos pues del ser vivo, el cual es un poco complicado pues de definir, pero sí podemos caracterizar. Es bastante rápido cuando vemos a un ser vivo decir que es un ser vivo, ¿de acuerdo? Pero definirlo es un poco difícil, así que nos limitamos básicamente a caracterizarlo, ¿no? A mencionar sus características de vida, ¿ya? Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer ahora es revisar los dominios o las áreas dentro de la biología, ¿no? Muchas veces se llaman ramas de la biología. Hablamos, por ejemplo, de la bioquímica, ¿no? Y cuando hablamos de la bioquímica, no solamente vamos a hablar de la composición química de los seres vivos, ¿correcto? Es decir, no solamente vamos a ver los elementos químicos, las moléculas que constituyen a un ser vivo, sino también las reacciones que tienen entre ellos, es decir, entre las moléculas, ¿no? Las reacciones que vamos a denominar bioquímicas, ¿ya? La construcción de moléculas, la degradación de las mismas. En esa parte, la bioquímica colinda mucho con la biofísica, que va a estudiar más bien los fenómenos meramente físicos que ocurren en los seres vivos, las reacciones energéticas, la conversión de energía, la parte termodinámica, por ejemplo, ¿no?, la generación del impulso bioeléctrico, ¿no?, en el tejido nervioso. Entonces, eso es campo de estudio de la biofísica. Pero la bioquímica y la biofísica a nivel celular se encuentran muchas veces justamente por las reacciones que ocurren de transformación de materia y energía. Entonces, mientras la bioquímica estudia pues la parte meramente química de los seres vivos, la biofísica va a estudiar, pues repito, las relaciones energéticas y el flujo de energía dentro de la célula y dentro de un ser vivo, ¿correcto? La biología celular, llamada también a veces citología, pues estudia el desarrollo de la célula, la estructura celular, los tipos de célula que existen en la naturaleza, ¿no? Procariotas, eucariotas, su fisiología, su origen, su evolución, ¿no? Básicamente, pues todo lo que tiene relación con el aspecto celular. Y a partir de lo que ocurre en la célula, extrapolar hacia lo que ocurre, pues, a nivel de un ser vivo. Recordemos que hay seres vivos hechos de una sola célula, ¿no?, como bacterias, como protozoarios, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de histología y hablamos de tejidos, recordemos que los tejidos solo pueden estar formados por células eucariotas. Las células procariotas no pueden, no son capaces de formar tejidos. ¿De acuerdo? Entre ellas no hay asociación tisular o agregación tisular como en las células eucariotas, ¿ya? Entonces, la histología, repito, va a estudiar pues los tejidos. Y aquí hay una división, ¿no? Porque se pueden estudiar tejidos tanto de origen vegetal como de origen animal, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos grupos de tejidos que van a necesitar pues estudios diferentes y especializados, ¿no? E incluso, por ejemplo, dentro de los que postulen, por ejemplo, un área de salud o los que se relacionen en algún momento con el área de salud, ¿no? Hay todo lo que se habla, pues ahora, bueno, hace tiempo, hematología, por ejemplo, no solo el estudio de la sangre, un solo tejido. Y también hoy en día hablamos, pues, en el aspecto de la ingeniería biomédica, por ejemplo, ¿no? La ingeniería de tejidos, ¿no? Ojo, estoy hablando de ingeniería de tejidos, o sea, trabajar con los tejidos, modificarlos, alterarlos, ¿no? Para generar por lo menos, pues, prótesis u órganos que no sean rechazados en el caso de trasplantes, ¿no? Entonces, es todo un tema actual, ¿no? Bien, luego tenemos la paleontología, el estudio de los restos fósiles,
a veces vemos muy lejanos a los fósiles acá en el Perú, ¿no? Los fósiles nos indican o nos muestran cómo fueron las formas de vida previas a nuestra existencia, ¿no? Como por ejemplo acá, ¿no? Tenemos pues un fósil, una osamente en todo caso, ¿correcto? Huesos. Pero tienen que recordar que la paleontología no es extraña a nosotros. Acá en el Perú, ¿no? En la región San Martín, en la región de Ica, en Opucaje, hay restos de animales muy, muy antiguos, ¿no? Incluso en Paracas mismo podemos encontrar fósiles pues, de las primeras ballenas, ¿no? Eh, esta ciencia básicamente pues, nos muestra cómo fue o cómo ha sido la historia evolutiva de la vida sobre la Tierra. Cuando hablamos de taxonomía, ciencia iniciada por Carlos Linneo, hablamos de ordenar, ¿no? La naturaleza, hablamos de ordenar a los seres vivos, ¿de acuerdo? Hablamos de lo que corresponde pues con la clasificación de los seres vivos. Claro, esto lo hace el ser humano pues con la necesidad de establecer un orden que pueda entender, ¿no? La necesidad de un orden que pueda pues incluso usar, ¿no? Para su provecho, ¿no? Porque recordemos que luego de que Linneo pues genera esta clasificación, esta ordenación, el desarrollo de la ciencia por cada grupo se hace más notorio, se acelera un poco porque ya podemos circunscribirnos a determinados grupos de estudio con características específicas, ¿no? Y bueno, hoy en día pues la taxonomía sigue en pleno desarrollo junto con lo que es la sistemática o la clasificación por reinos. Luego hablamos, por ejemplo, de la ecología. Cuando hablamos de la ecología, hablamos no solo del estudio de la naturaleza, sino sobre todo de la interacción que tienen los seres vivos, repito, que tienen los seres vivos con su entorno, ¿no? Reitero, es la interacción que tienen pues los seres vivos con su entorno, ¿correcto? La interacción que tienen entre ellos también, ¿no? No solo entre el ser vivo y el entorno, sino entre los mismos seres vivos. Y eso pues es importantísimo para poder entender la naturaleza, ¿sí? Bien, teniendo eso entonces así, vamos pues con lo siguiente, ¿no? La ecología hoy en día eh, nos muestra pues muchos aspectos, ¿no? Y en esta época que ha habido de cuarentena en muchos lugares, se ha no descubierto, pero sí desarrollado un poco más el asunto de la resiliencia de los ecosistemas, ¿no? Cómo un ecosistema puede recuperarse luego de haber sido de repente alterado o dañado por la acción humana, ¿no? Y en los países en los que ha ido cuarentena, ¿no? Acá mismo en el Perú hay pues lugares que se han ido recuperando poco a poco, ¿no? Recordemos aquí, por ejemplo, en las playas de Lima, las aves volvieron a repoblar, muchas de ellas justamente por la ausencia del ser humano. Eh, Eso entra, repito, dentro de la resiliencia o recuperación natural de un ecosistema. Muy bien, vamos con otros aspectos. Bueno, la virología, por ejemplo, ¿no? Una ciencia que hoy en día ha sido pues muy necesaria porque estudia de manera específica, de manera particular a los virus, ¿correcto? Hoy en día, por ejemplo, en muchos laboratorios de alta especialización se pueden manipular los virus, encontrar su estructura, ver cuáles son las partes con las cuales ingresan a las células, ¿no? Por ejemplo, en este caso del SARS-CoV-2, bueno, que causa pues el COVID-19, se encontró pues a través de justamente los especialistas en virología la llamada proteína espiga, ¿no? Que es uno de los mecanismos que utiliza el virus para ingresar a las células y dañarlas, lo cual abrió pues un sinnúmero de posibilidades de tratamiento que hoy en día siguen siendo investigados. Entonces, la virología va a ser siempre una ciencia presente por cuanto cada vez pues pueden aparecer nuevos virus capaces de afectar al ser humano, ¿no? Aunque también pues se pueden utilizar para investigación genética, por ejemplo, ¿no? Para lo que es la transferencia de genes entre seres a través de virus. La bacteriología, la ciencia que estudia las bacterias en general y de modo específico, y que pues se enfoca no solamente en aquellas que son patógenas, que son, digamos, no pasan del centenar de bacterias, ¿ya? Pero también estudia aquellas pues de uso industrial, como las del género Lactobacillus, ¿ya?
que permiten pues la formación de derivados lácteos, ¿no? Y también las bacterias pues que son desintegradoras, que están en el suelo, por ejemplo, y que contribuyen pues con los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Con el reciclaje de nutrientes en la naturaleza. Hablamos luego de la protozoología, el estudio de los protozoarios, ¿no? De los cuales los que más nos llaman la atención son aquellos denominados parásitos, aquellos pues que afectan la salud humana, como por ejemplo el plasmodio, que causa la malaria, ¿no? El toxoplasma, que causa pues la toxoplasmosis, que produce un daño a nivel del sistema nervioso, ¿ya? Ahí hablamos del grupo de los arcodinos, donde está la entamoeba, por ejemplo, que afecta el sistema digestivo humano, ¿ya? Entre otros, ¿no? Entre otros. Es una ciencia que para fines prácticos básicamente nos muestra cuáles son los protozoarios pues, que podrían afectarnos. Luego hablamos de la micología, el estudio particular y general de los hongos, ¿no? En cuanto a su estructura, su distribución, el provecho que pueden darnos, ¿no? Por ejemplo, el champiñón es un hongo comestible, ¿ya? Es un hongo que puede, pues, que se usa, ¿no? Se cultiva incluso en algunos lugares, ya para poder expenderlo y que las personas puedan consumirlo, pero también hay hongos, pues, que nos causan daño, ¿no? Como por ejemplo la cándida, ¿no? Es un hongo capaz, pues, de parasitar la piel, ¿no? Y causar, pues, candidiasis, que es una de las tantas formas de pie de atleta. Luego hablamos de la botánica, que estudia pues de manera general y particular las plantas, su desarrollo, su estructura embrionaria, su proceso de fecundación, sus ciclos vitales, que nos da luces acerca de cuáles son medicinales, cuáles son de uso industrial, ¿no? Cuáles son los principios químicos o fitoquímicos que existen pues en las plantas y que podrían sernos de utilidad para la salud, ¿no? Por ejemplo, en esta época de pandemia se habló mucho de la hidroxicloroquina, ¿no? Sabemos pues que eso se obtiene naturalmente se obtiene a partir del árbol de la quina, y es un antipalúdico o antimalárico de uso pues prácticamente ancestral en el Perú. Luego la zoología hace prácticamente lo mismo que la botánica, pero en animales, ¿no? Es el estudio general y particular de los animales, ¿ya? Y que pues nos da luces también acerca de la utilidad que pueden tener algunos animales en el aspecto pues de la zootecnia, ¿no? Muy bien, luego tenemos la etología, que es el estudio del comportamiento animal. Eh, Hoy en día, por ejemplo, hoy en día, miento, el año pasado, cuando hubo pues este problema, bueno, cuando hubo el problema de los incendios forestales, ¿no? En Australia, por ejemplo, bueno, no recuerdo bien si fue a principios de año, finales del año pasado, pero en ese momento, en los incendios forestales que hubo en Australia, se reportaron imágenes bastante particulares, ¿no? Normalmente los animales que conviven en un ecosistema, cada uno pues tiene su nicho, ¿no? Cada uno sabe lo que hace, a qué se dedica, qué va a comer. Y es relativamente raro encontrar pues digamos así, comportamientos animales para compartir espacios, ¿no? Para compartir cuevas, nidos, o sea, para compartir lugares de vida. Y sin embargo, en ese caso, en los incendios, repito, en Australia, pues se encontraron que muchas especies empezaron a compartir su casa, por llamarlo así, ¿no? Para alojar a otras especies, otros animales que habían sufrido pues daños, lesiones o pérdida de su propio espacio. Es algo que nunca se había visto antes en animales y que justamente se ve, pues, se vio, ¿no? En este caso, y fue pues ha sido un objeto de estudio e investigación por parte de los etólogos, ¿no? Bueno, mucha gente piensa pues que los animales son más solidarios que los humanos, pero habría que entender por qué, ¿no? ¿Qué pasó? Ese es el detalle. ¿Qué causó ese comportamiento, ¿no? En fin, eso será pues objeto de estudio durante muchísimo tiempo, ¿no? En cuanto a la genética, sabemos pues que la genética va a estudiar no solamente los genes y su expresión, la expresión de los genes que resulta ser nuestras características o rasgos físicos, sino que además
hoy en día la genética abarca muchos aspectos, ¿no? Desde la modificación genética de seres vivos, lo que llamamos transgénesis, ¿no? Eh, en el aspecto de que quieren pues mejorar, por ejemplo, la productividad agrícola, ¿no? A modificaciones en el ser humano, sea por dieta, lo que se llama epigenética, por dieta, por estilo de vida, ¿no? A modificaciones ya estructurales con la edición de genes, ¿no? Eh, lo que es una técnica llamada CRISPR-Cas9, que ya se probó en humanos, por si acaso, en China. Claro, fue ilegal, ¿no? Lo hizo un equipo médico en China, eh, donde se obtuvieron pues dos gemelas supuestamente inmunes a muchas enfermedades, pero que resulta que aparentemente están empezando a sufrir ellas mismas algunas anomalías genéticas. Pero bueno, el punto es que la tecnología existe y eso genera pues mucha discusión, ¿no? Filosófica, ética, en fin. Entonces la genética hoy en día pues es una ciencia muy actual. Es más, ya estamos viendo el campo de intersección entre la genética, la nanotecnología, la ingeniería, ¿no? Para, repito, modificar pues genes y obtener probablemente humanos inmunes a enfermedades. Pero bueno, reitero, eso pues es todo un tema de discusión. Cuando hablamos de evolución, vamos a hablar de una peculiaridad en los seres vivos, ¿no? Los seres vivos podemos adaptarnos y ir cambiando en el paso de los siglos para poder supervivir como especie. La evolución involucra pues el hecho de supervivir como especie, probablemente también de formar nuevas especies, pero de mantener la vida, ¿no? De seguir existiendo, digamos como grupo. Existe pues un término bastante coloquial, ¿no? Que dice el que no se adapta perece, ¿no? Que es un término extraído pues a partir de los trabajos de Darwin, ¿no? Darwin que justamente es uno de los grandes iniciadores de la evolución, digamos que es el principal. Entonces, cuando hablamos de evolución, hablamos no solamente de modificación de grandes rasgos, ¿no? De cómo los reptiles originaron a las aves y a los mamíferos, sino también hablamos de pequeños cambios o modificaciones que ocurren en grupos, ¿no? De seres vivos para seguir existiendo. Por ejemplo, la adaptación a las enfermedades, ¿no? La generación de resistencia a distintos virus o bacterias que permiten que determinadas poblaciones, por ejemplo la humana, siga pues existiendo, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Los dominios o ramas de la biología. Vamos a pasar ahora a ver el método científico. Toda ciencia necesita pues una forma de acercarse a la realidad. Repito, una forma de acercarse a la realidad, es decir, de poder estudiar la realidad, porque la ciencia estudia pues la realidad, aquello que es verificable, aquello que es comprobable, ¿de acuerdo? Sea desde el punto meramente teórico, como ocurre en muchas ciencias, ¿no? Y en el caso pues de biología, sea desde el punto de vista concreto, ¿no? Por eso es que nosotros estamos incluidos dentro de las ciencias fácticas, dentro de las ciencias que concretizan su estudio, ¿no? Bien, la embriología estudia pues a los embriones, ¿no? Al embrión como tal, su desarrollo, su estructura en general, y repito, ¿no? Que cómo va desarrollándose. Hoy en día la embriología se le denomina también biología del desarrollo, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Es una pequeña observación. Y justo, ¿no? Hablando de observación, mira, los, a ver, la ontogenia estudia el desarrollo del ser solo en el punto del desarrollo general. Pues es un término que, si bien existe, si bien puede ser usado, es un término que ya no se emplea mucho. Se prefiere el término biología del desarrollo, ¿sí? La ontogenia es un término básicamente acuñado pues por Haeckel, y él lo empleó mucho en su teoría de la recapitulación, ¿no? De que los embriones reproducen o replican el desarrollo de la especie en corto tiempo, ¿ya? Digamos que son sinónimos relativos, ¿no? Muy bien, sigamos entonces. Le decía, la ciencia
estudia la realidad. Entonces, en la realidad hay fenómenos, hay hechos, hay sucesos, hay procesos que van a ocurrir. Esos procesos, pues, los científicos de formación los van a observar. La observación de la realidad te genera preguntas, ¿no? ¿Por qué ocurre tal fenómeno? ¿Por qué ocurre tal proceso? ¿Desde cuándo ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Cuáles son sus características? Y entonces, el científico empieza pues a detallar eso, ¿no? Toma nota de esas preguntas que se va haciendo, de aquello que va eh, observando en el entorno, lo va describiendo, ¿correcto? Y entonces va tomando, repito, apuntes de aquello que está describiendo de manera pues objetiva, ¿no? Eh, no tiene que intervenir para nada su grado de subjetividad. Y a partir de esas observaciones, pues, repito, se genera preguntas. Cada una de esas preguntas que se va a generar va a merecer pues una respuesta o una explicación, ¿de acuerdo? Y entonces, a ver, al momento, ¿me pueden oír? Sí, ¿listos? A ver, un minuto, por favor. A ver, ya, a ver, muchachos, por favor, un momento, ¿pueden oírme? Vuelvo a preguntar, ¿pueden oírme? ¿Hay algún problema? Sí, ¿pueden oírme? Ya, listo. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Ya. Entonces les decía, ¿no? Les decía que cuando hablamos, bien, parece que hay algún inconveniente con algunos, ¿ya? Y algunos sí están escuchando, otros no, pero estoy revisando acá y no tengo fallas en el micro, ¿ya? Muy bien, creo que debimos seguir ese consejo, ¿no? Desactivar y volver a activar. Bien, listo. Entonces, como les decía, la observación de la realidad nos lleva a formularnos pues preguntas, ¿no? ¿Desde cuándo ocurre el fenómeno o proceso? ¿Por qué ocurre? ¿Qué características tiene el proceso que estamos observando, que queremos estudiar? Y esas preguntas pues merecen respuestas o explicaciones. Dichas explicaciones o respuestas van a ser denominadas hipótesis. Las hipótesis son posibles explicaciones o respuestas a las preguntas que nos planteamos sobre el fenómeno o hecho que hemos observado. Ahora, si estas hipótesis son válidas o no, eso va a depender del siguiente paso. El siguiente paso del método científico es experimentar. La experimentación significa que yo voy a validar mi hipótesis, es decir, voy a verificar si mi hipótesis, si mi explicación, si mi respuesta a lo que he observado ya es correcta o no, es válida o inválida. La experimentación involucra pues el diseño experimental, ¿no? Que probablemente sea el proceso más largo, y la experimentación propiamente dicha. Pero además tenemos que entender algo. Un fenómeno o proceso y lo describimos, en la descripción identificamos las características del proceso. A dichas características las vamos a denominar variables, ¿ya? Variables. Y entonces, en el experimento lo que hacemos es manipular esas variables. De repente repetimos en el laboratorio las condiciones que hemos observado, ¿no? Las condiciones que hemos observado en la realidad, y al repetirlas, ¿no? Reitero, al repetirlas, mantenemos todas las condiciones menos una. A esa una la cambiamos. A esa que cambiamos, ¿no? Comúnmente pues se le llama factor variable, y sobre ella es que probablemente realicemos nuestra hipótesis, sobre esa característica o factor variable que deseamos pues estudiar con más detalle. Esta experimentación entonces, reitero, trata de repetir lo que hemos observado en la realidad, pero de manera controlada, de forma tal que podamos nosotros, repito una vez más, podamos nosotros manejar todos los factores que intervienen o variables
y trabajar probablemente solo con una de ellas, sobre la cual quiero explicar mi hipótesis, sobre la cual baso mi hipótesis. Ahora, este proceso de experimentación me va a arrojar pues resultados, ¿de acuerdo? Y estos resultados van a informarme fehacientemente si mi hipótesis es válida o no es válida. Correcto. Si mi hipótesis fue cierta o no fue cierta. Ahora, hoy en día, como la ciencia pues no es individual, como era probablemente muchos años atrás, hoy en día la ciencia pues es de mucha colaboración. Entonces, de repente con mis colegas, ¿no?, de especialidad, comparto en algún momento mi diseño experimental, comparto mi hipótesis sobre aquello que he observado y que probablemente no sea el único que lo haya observado, y obviamente también podría llegar a compartir los resultados para ver si a otro colega que está haciendo un experimento similar le resulta lo mismo o no, o tiene el mismo resultado que yo. Y entonces, a partir de todo ello, a partir de los resultados y de lo que probablemente pues pueda compartir con otros colegas de la especialidad, arribaré pues a conclusiones. Una primera e inmediata es si mi hipótesis es válida o es inválida, si funciona o no funciona, ¿no?, si explica o no el fenómeno. Y probablemente pues si mi hipótesis no sea válida tenga que volver pues a repetirla, no tenga que volver a hacerla. Un detalle que estaba revisando en estos últimos días es acerca de la utilidad de algo llamado hipótesis nula. Mucha gente no, a veces no se enfrasca tanto en el estudio que se olvida de la hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Es la hipótesis que niega a tu hipótesis. O sea, es lo opuesto a lo que tú planteas. Y a veces resulta que luego, pues, de la experimentación y que los resultados contradicen tu hipótesis, es que se valida lo otro, ¿no? Lo contrario a lo que tú afirmabas, ¿no? Que repito, es la hipótesis nula. La hipótesis nula nos sirve para delimitar nuestro trabajo, nuestra experimentación y también marcar hasta dónde alcanza nuestra hipótesis, ¿no? Hasta qué parte de profundidad de explicación puede llegar. Ahora, una vez que tenemos los resultados, que tenemos las conclusiones, no debemos olvidar pues que si las conclusiones no son halagüeñas, hay que repetir el proceso. Por eso es que la ciencia avanza, porque repetimos constantemente este proceso para seguir ampliando los horizontes de la ciencia y seguir pues hallando nuevas formas de explicar de repente los mismos fenómenos que venimos observando, o profundizar en la explicación, ¿no? Profundizar en ellos. Muy bien, entonces ya tenemos ahí la descripción del método pues científico, que repito nos permite avanzar en estas ciencias, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora, te decía, las características de los seres vivos. Definir un ser vivo es prácticamente imposible porque habría que definir qué cosa es vida y entramos en el campo meramente especulativo, pero sí podemos caracterizar, ¿no?, a los seres vivos. Una de las primeras cosas que los seres vivos muestran es el movimiento. Todos los seres vivos tenemos movimiento, sobre todo muy evidente en animales, ¿de acuerdo? Muy evidente en animales. Menos evidente es pues en organismos tal vez unicelulares, no, excepto que tengan pues flagelos o cilios que les permiten moverse y se puede observar rápidamente en un microscopio, ¿ya? O el movimiento pues de plantas, ¿no? Allá, bien, sí, me has hecho recordar. Bien, vamos a retroceder aquí por un minuto, gracias a su compañero. Bien, había un asunto acá importante, ¿no? Mira, eh, cuando se construye la ciencia se construye, ¿no? Hoy en día hablamos pues de modelos de construcción de ciencia, y entonces hay que recordar lo siguiente. Si mi hipótesis fue confirmada por la experimentación y, ese y es muy importante, y mi experimentación, mi diseño experimental, mis resultados y mis conclusiones se repiten, reitero, se repiten en otros ambientes, ¿no? O sea, no es solo en mi laboratorio, sino en otros laboratorios con otros colegas, entonces mi hipótesis va a recibir mayor respaldo.
respaldo experimental, que es lo que convierte a las ciencias como la biología, pues en ciencias, ¿no? El apoyo experimental. Entonces, ¿qué ocurre? Si mi hipótesis durante mucho tiempo sigue recibiendo respaldo experimental, pues vamos a agregar cada vez más argumentos, ¿no? Argumentos, repito, científicos, ¿no? Argumentos, datos, y sigan validando mi hipótesis. En ese punto ya estamos construyendo una teoría científica. ¿Por qué? Porque justamente la teoría científica se basa en resultados, ¿no? Se basa en argumentos que tienen respaldo experimental y que como tal, ¿no? Como tal, si en algún punto, en algún lugar, en otro laboratorio, el experimento tiene otro resultado, me lleva entonces a poder adaptar y cambiar la teoría, porque las teorías tienen esa posibilidad, cambiarse, ampliarse, mejorarse. Correcto. Ahora, las leyes, en cambio, se asumen que nacen de teorías que en el tiempo no han cambiado, no han sido modificadas y que funcionan para todos los casos, pero que siempre pueden tener excepciones. Y esa es la característica de una ley. Las leyes son inmutables, las leyes no cambian, ¿de acuerdo? Las leyes, pues, por lo menos en física y en química, que son ciencias fácticas igual que la biología, se expresan incluso en ecuaciones, ¿no? De manera muy elegante. Nosotros en biología tenemos enunciados, ¿no? Enunciados a modo de ley que nos sirven como guía, como orientación. Entonces, te repito, las leyes son inmutables, no cambian, y tienen generalmente, pues, alguna excepción, ¿de acuerdo? Lo cual en biología, repito, no se da porque nosotros tenemos las leyes en forma de enunciados, ¿no? Un enunciado que todos conocemos, por ejemplo, es que la vida solo viene de la vida. Y ese enunciado es muy claro para nosotros, ¿no? Lo vivo genera lo vivo. Y sin embargo, no fue comprendido hasta, bueno, unos años, unos siglos atrás, ¿no? Cuando Pasteur lo demostró. ¿Entienden? Entonces, esos son llamados enunciados. Muy bien, sigamos entonces. Ahora sí, características de los seres vivos. Decíamos el movimiento. Todos los seres vivos nos movemos. Te decía, algunos, como el caso de los animales, el movimiento es notorio. En plantas es bastante aparente, no es que las plantas pues caminen como nosotros, ¿no? Y sin embargo, si ustedes por ahí pueden buscar luego el caso de la chirinola. La chirinola es una planta mexicana, ya es una cactácea que tiene una peculiaridad. ¿Esta peculiaridad cuál es? Esta peculiaridad es que aparentemente se mueve. ¿Qué ocurre? Cuando esta planta empieza a buscar nutrientes, sus raíces van creciendo hacia un lado y las del otro lado van muriendo. Así que literalmente es como si esta planta se estuviera desplazando por crecimiento continuo de nuevas raíces hacia un lado y la muerte de las raíces viejas por el otro. ¿Ya? Sería entonces no, interesante que alguno de ustedes pudiera pues buscarla en internet y ver pues lo que ocurre con ella, ¿no? Bien, pero retornando al movimiento mismo, entonces hablamos del desplazamiento. Ahora, recuerda que el movimiento se hace en respuesta a un estímulo, ¿ya? El movimiento es en respuesta a un estímulo. Tomemos el caso de las plantas y la luz. Todos sabemos que el extremo del tallo, ¿no? La punta del tallo, siempre va a buscar la luz. Es más, va a crecer hacia la luz, ¿de acuerdo? Y entonces ahí tenemos un movimiento. Claro, hablamos de los tropismos. Los tropismos son movimientos que tienen los vegetales en función a un estímulo, ¿correcto? Por ejemplo, como bien escribían por acá, el fototropismo, ¿ya? El geotropismo, son pues respuestas, ¿no? Que tienen partes de la planta hacia los estímulos. Por ejemplo, decía del tallo, el estímulo es la luz y el tallo crece hacia la luz, ¿no? Ahí va un asunto importante. Los tropismos tienen sentido, o sea, van hacia la fuente del estímulo o se aleja de la fuente del estímulo, ¿ya? Por ejemplo, estamos hablando del fototropismo positivo cuando el tallo se acerca a la luz.
pero la raíz no se acerca a la luz, se aleja de ella. Entonces, en la raíz hablaríamos de fototropismo negativo. ¿De acuerdo? Estamos hablando, repito, entonces todavía de tropismos. Un tropismo es un movimiento vegetal de una parte del vegetal, ¿correcto?, hacia la fuente del estímulo o alejándose de la fuente del estímulo. ¿De acuerdo? Algo similar, pero sin crecimiento, es lo que llamamos taxia y que ocurre en animales. Los animales también pueden acercarse o alejarse de la fuente la fuente de un estímulo, ¿correcto? Pero en ellos no hay crecimiento. Por ejemplo, muchos insectos se acercan a la luz y eso se va a llamar fototaxia. ¿Ya? Se acercan, repito, a una fuente de luz y eso, reitero, se llama fototaxia o fototactismo. Ahora, pero los insectos que se acercan a la luz no crecen, simplemente se acercan, nada más, les llama la atención y se acercan. ¿Ya? Las plantas sí crecen. Entonces hay una diferencia sustancial en cuanto a tropismo y en cuanto a taxia. Otro, por ejemplo, el chanchito de humedad, ¿no? El chanchito de humedad, tú lo alejas justamente en la humedad y de manera inmediata va a caminar, va a dirigirse hacia la zona húmeda, ¿no? Eso se llama hidrotaxia. Ahora, en plantas hay otro movimiento donde no hay dirección o sentido, o sea, simplemente es un movimiento que ocurre en respuesta a un estímulo, sí, pero sin dirección, como las nastias. Por ejemplo, hay una plantita que se llama mimosa púdica, ¿no?, que cierra los pétalos de su flor o cuyas hojas también se cierran, ¿no?, se enrollan sobre ellas mismas, apenas sienten la cercanía de un objeto, ¿no? Eso se llama tigmonastia. En ese caso, pues no hay dirección, o sea, no es que la planta se acerque o se aleje del estímulo, simplemente la respuesta es cerrarse. Eso, repito, es una nastia, ¿ya? O como el caso, pues, de muchas flores que abren sus pétalos, ¿no?, a los rayos del sol. Eso también es una nastia, no hay dirección, simplemente es en función a percibir la radiación solar, ¿ya? Ese es un movimiento propio de plantas, exclusivo de plantas, ¿ya? A eso vamos. La irritabilidad es la capacidad para responder a un estímulo. Ya te decía, el movimiento es una respuesta. La capacidad para responder se llama irritabilidad. Todos los seres vivos tenemos irritabilidad porque todos los seres vivos podemos responder a estímulos. ¿Cómo respondamos es otro asunto? El movimiento es un tipo de respuesta porque involucra, repito, el desplazamiento de todo el cuerpo, de todo el ser o de parte de él. ¿Ya? La irritabilidad solo es la capacidad para responder, no más por encima de cómo respondamos. ¿De acuerdo? Nosotros, por ejemplo, hablando de humanos, ¿no?, podemos responder de un sinfín de formas a distintos estímulos. ¿No? Por ejemplo, recibimos luz directamente en los ojos, empezamos a parpadear, estamos claros. O otros, de manera inmediata, empezamos de repente a formar lágrimas, ¿no?, para lubricar el ojo y evitar el daño. Entonces, son respuestas que se originan en esa capacidad de responder. Ahora, la coordinación en los seres vivos involucra la comunicación a nivel celular. No olvidemos eso. La coordinación, ¿no? La coordinación involucra, pues, la comunicación entre células. Por ejemplo, si tomamos como referencia el ser humano, en nosotros las células se comunican a través de mensajeros químicos, por ejemplo. Mensajeros químicos como las hormonas, ¿no? Mensajeros químicos, por ejemplo, en el caso del sistema inmune, como las citocinas. Y entonces, estamos hablando, reitero, de comunicación. Otra forma de comunicarse es a través de los impulsos bioeléctricos, ¿no?, llamados impulsos nerviosos. Y entonces, en el ser humano, por ejemplo, existen dos grandes sistemas, pues, de coordinación. La coordinación química, ¿no?, y la coordinación nerviosa. Esos dos grandes sistemas de coordinación, repito, mantienen a nuestras células conectadas y en interacción constante, ¿de acuerdo? La coordinación, además, ¿no?, es importantísima, perdón, para mantener nuestras condiciones normales, lo que llamamos, pues, homeostasis, ¿no? Sin coordinación no habría, pues, posibilidad de mantener, reitero, nuestras condiciones normales u homeostasis,
que es otra característica de los seres vivos, ¿ya? Una, además de movimiento, otra respuesta a los estímulos, es decir, otra forma de responder es adaptarse. La adaptación también es una forma de responder a los estímulos, solo que a diferencia del movimiento, la adaptación involucra pues el factor tiempo, ¿no? El factor ambiental. Respondemos de repente a las características del ambiente en el que nos hallamos. Muy bien, vamos a ver un asunto importante, el crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, tenemos que recordar que existen dos formas, ¿no? Dos formas en las que vamos a entender el crecimiento. Crecimiento por aumento de masa. Repito, crecimiento por aumento de masa y crecimiento por aumento en el número de células. Reitero, crecimiento por aumento de masa, lo que se llama hipertrofia, y crecimiento por incremento de número de células, lo que se llama hiperplasia. A ver, vamos a suponer que estamos haciendo ejercicio, porque queremos tener pues ese físico desarrollado que tiene el amigo, que no tenemos nosotros. Empezamos a ejercitar los músculos y recuerda, las células musculares no se reproducen. Así que cuando tú trabajas tus músculos, lo que haces es hipertrofiarlos, es hacer que necesiten más nutrientes, cambias tu alimentación, consumes más proteínas, las proteínas van a formar mayor masa muscular y el músculo, cada célula muscular se hipertrofia, crece por aumento de su masa. ¿De acuerdo? Nada más. Porque reitero, las células musculares no se reproducen. Pero si hablamos, por ejemplo, del feto, del embrión y del feto, eh, recuerda que todo ser humano, por ejemplo, muchísimos seres vivos, empezamos siendo un cigoto, una célula, una. Y a partir de esa única célula, vamos a formar todo un ser complejo. Entonces estamos hablando pues de que en ese punto el crecimiento fue por multiplicación celular. Una multiplicación celular controlada, regulada genéticamente, que nos permitió formar primero al embrión y luego al feto. Correcto, eso es crecimiento por hiperplasia, crecimiento por aumento en el número de células. Pero estoy hablando de un crecimiento controlado, regulado genéticamente, ¿ya? Las plantas pueden crecer de maneras a veces muy grandes, ¿no? Gigantescas. Se asume que tienen pues un crecimiento permanente, mientras que los animales, pues, incluyendo el ser humano, tenemos pues un crecimiento definido, ¿no? Limitado, no podemos crecer exponencialmente, ¿no? Siempre tenemos un crecimiento definido. Y ahí también pues una peculiaridad, ¿no? Hay, reitero, un tipo de crecimiento anormal, que es cuando las células se multiplican sin control. Y cuando las células se multiplican sin control, todos sabemos que eso pues puede generar un tumor o cáncer. Y por eso es pues que a los tumores se les denomina neoplasias, ¿no? Neoplasias o nuevos tejidos, repito, anormales, ¿no? Bien, el origen del cáncer pues es discutible y en su momento vamos a ver que existen múltiples, aparentemente, causas para ello, pero todos son básicamente eso, ¿no? Un crecimiento anormal o una multiplicación anormal de células, ¿ya? O bien, luego tenemos otra característica más de los seres vivos, ¿ya? Que viene a ser, como les decía, la adaptación. La adaptación es otra forma de responder, pero en este caso la adaptación se da porque el estímulo que fuerza el cambio morfológico o el cambio conductual es permanente. Hablamos, por ejemplo, de que una especie llega a un nuevo lugar con un clima diferente a donde estaba. Entonces va a tener pues que cambiar probablemente algún tipo de comportamiento, ¿no? Cambiar de repente algún tipo de estructura corporal y a eso lo vamos a llamar adaptación. Ahora, el cambio, por ejemplo, en estructuras corporales no es inmediato, es paulatino a través del tiempo, ¿ya? El cambio conductual también, porque es algo aprendido, ¿no? En nosotros, por ejemplo, en los seres humanos, las adaptaciones van de ambas formas.
pero no las vemos de manera inmediata. No, nuestro cuerpo, por ejemplo, puede responder a lo que ocurre en el entorno con modificaciones génicas en la formación de proteínas. De repente empezamos a formar más anticuerpos o distintos anticuerpos a los que formábamos antes, y con el tiempo nos vamos haciendo pues resistentes a más enfermedades, porque nuestro cuerpo está respondiendo, está justamente adaptándose a ello como especie, ¿ya? Como especie. Ahora, la relación entre evolución y adaptación es continua, o sea, una de las cosas que decía pues que había dicho nuestro amigo Darwin es que las especies que no se adaptan no prosperan. Bueno, coloquialmente decimos el que no se adapta perece, ¿no? Pero es así. Las especies tienen que modificar o bien su comportamiento o bien de repente alguna estructura particular para supervivir como tal, como especie, ¿de acuerdo? Como especie. A ver, dice, bueno, acá me comenta, la gente con problemas alimenticios empieza a tener crecimiento de vello más de lo normal. Eso es relativo. La pilosidad, como se conoce el crecimiento de vello corporal, depende mucho del sexo y de la condición hormonal. Entonces hay personas que por trastornos hormonales, sea de origen alimenticio o no, pueden tener pues incremento o decremento de pilosidad corporal. Un caso, por ejemplo, es los problemas tiroideos pueden ocasionar a veces en damas la aparición de pilosidad, pero no necesariamente es así, sino es una condición concomitante o que acompaña siempre a este hecho. Claro, estimado, así es. También depende mucho de la genética. Hay personas, por ejemplo, que tienen una gran pilosidad y otras que no. Entonces eso va a depender mucho del asunto familiar. A ver, la somatotropina. A ver, si hablamos de que la somatotropina es una hormona que permite crecer, que nos permite crecer corporalmente, creo que la respuesta está en tu misma pregunta, porque crecer corporalmente en el ser humano es aumentar ¿qué? ¿Solamente masa o preferentemente número de células? En el ser humano es, si no me equivoco, preferentemente el número de células. Entonces, obviamente, al multiplicarse las células estamos creciendo. Pero recuerda que la somatotropa es una hormona que se segrega hasta cierto momento de la vida, no tenemos un crecimiento indefinido, ¿ya? Si se secretara permanentemente, entonces tendríamos algún problema tipo gigantismo, ¿no? Y lo contrario, si no la secretáramos, tendríamos pues enanismo, ¿no? Entonces, hay aumento en el número de células, obviamente. Muy bien, ya tenemos entonces ahí la adaptación, ¿de acuerdo? Como proceso particular de los seres vivos. Muy bien, vamos a lo siguiente, la reproducción. Una de las características más importantes de los seres vivos para mantenernos como especie. A ver, hay dos formas de entender la reproducción. Entendida como la necesidad de la especie de seguir existiendo, ¿ya? O desde la perspectiva genética, hay muchos genetistas que afirman que la reproducción no es exactamente una necesidad de la especie, sino de los genes, de perpetuarse, ¿no? De seguir existiendo tras muchas generaciones. Entonces hay autores, ¿no? Que sostienen que nosotros simplemente somos pues vehículos de los genes y que ellos deciden en qué momento se reproducen o en qué momento no. Pero bueno, todas esas son hipótesis de trabajo todavía. El hecho es que la reproducción es la capacidad que tiene un ser vivo para formar nuevos seres. Y obviamente, repito, ¿no? Es la capacidad que tiene un ser vivo para formar nuevos seres, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Entonces, hay reproducción asexual cuando no hay intervención, pues, de gametos y que la realizan muchos seres invertebrados con la finalidad, pues, de propagarse rápido y colonizar, repito, colonizar un lugar. Es lo que ocurre, por ejemplo, con corales, con anémonas, con esponjas, ¿ya? Y en cambio, la reproducción sexual, ¿no? La reproducción sexual involucra pues la presencia de gametos, ¿ya? La presencia de gametos. Gametos que además se van a formar mediante un proceso llamado meiosis y que van a generar la variación de la especie, la variación genética dentro de la especie.
esa variación genética, pues, que conduce a la evolución de manera más rápida, ¿no? De manera más rápida, porque genera justamente esos cambios que requiere la adaptación. Muy bien, entonces ya tenemos ahí ese detalle, ¿no? Además, recordemos que la reproducción asexual me garantiza mayor número de individuos en poco tiempo, mientras que la sexual requiere pues cierto tiempo para generar un alto número de individuos, ¿de acuerdo? Bien, vamos con lo siguiente. Hablamos del metabolismo. Cuando hablamos de bioquímica y de biofísica, habíamos manifestado pues justamente que bueno, las reacciones químicas y las transformaciones de la materia, de la energía dentro del ser vivo, son campo de estudio tanto de la bioquímica como de la biofísica, ¿ya? Y cuando hablamos de metabolismo, justamente estamos hablando de esa serie de reacciones, de transformaciones de los seres vivos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos, repito, de metabolismo, vamos a hablar de las reacciones químicas que ocurren a nivel celular, reacciones de transformación, ¿ya? Repito, reacciones de transformación. Ahora bien, esas reacciones van a determinar que existan pues dos formas metabólicas. Hablamos del metabolismo sintético, llamado también anabolismo, ¿ya? Repito, repito, en este caso, cuando hablamos pues del metabolismo, vamos a hablar, repito, de dos formas, ¿no? El metabolismo sintético llamado anabolismo, ¿no? En el cual pues formamos, formamos sustancias, ¿de acuerdo? Formamos moléculas, ¿no? Sobre todo moléculas complejas. También existe el otro, ¿no? El otro proceso opuesto, que va a ser el catabolismo o metabolismo degradativo, metabolismo oxidativo, donde en lugar de formar moléculas, lo que hacemos es pues romperlas, ¿no? Degradarlas. Por ejemplo, un proceso anabólico muy conocido es la fotosíntesis, ¿no? Donde a partir de agua y CO2 pues formamos glucosa principalmente, no de manera exclusiva, pero sí principalmente. Y un proceso catabólico también altamente conocido es la respiración celular, donde oxidamos principalmente la glucosa para obtener energía. Ahora, aquí viene un detalle importante. Cuando formamos moléculas en el anabolismo, usamos energía. Ya, por ejemplo, para formar glucosa, utilizamos la energía proveniente del sol. Esa energía queda almacenada en los enlaces covalentes, ¿ya? Repito, esa energía queda almacenada en los enlaces covalentes de la glucosa. Y en el catabolismo, en la respiración celular, por ejemplo, cuando oxidamos, cuando degradamos la glucosa, liberamos esa energía que estaba pues acumulada, almacenada en los enlaces covalentes, ¿ya? Repito, en el catabolismo liberamos esa energía que estaba almacenada en los enlaces covalentes. Claro, en el proceso digestivo obviamente hacemos pues catabolismo en la mayor parte de los casos, ¿cierto? Muy bien, así es. Uno es síntesis y el otro es lisis. Ahora, la molécula que une ambos procesos es la llamada molécula de ATP. Reitero, la molécula que une ambos procesos es justamente el ATP. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ATP, el ATP, el ATP se forma a partir de la energía liberada en el catabolismo. Y la energía que el ATP transporta se usa durante el anabolismo. Entonces, repito, la molécula que une ambos procesos fundamentalmente es el ATP. ¿Ya? Repito, en el catabolismo rompemos moléculas, liberamos energía y esa energía liberada nos sirve para formar ATP. Y este ATP se va a usar en los procesos anabólicos, ¿no? En los procesos de formación de moléculas. Muy bien. Sigamos entonces con la siguiente característica, la homeostasis. A ver, cuando hablamos de homeostasis, hablamos de mantener nuestras condiciones normales. Si queremos ser mucho más específicos, mantener constante nuestro medio interno.
Fíjense en lo que estoy diciéndoles, ¿ah? A ver, de nuevo, cuando yo te hablo de homeostasis, ya un momentito, ahorita paso a leer, hablamos de nuestras condiciones normales, ¿no? Ya normales. O si hablamos pues de algo similar, ¿no? Hablamos de mantener constante el medio interno. A ver, cuando hablamos de condiciones normales, ¿ya? Cuando hablamos de condiciones normales, estamos hablando de las condiciones en que nos encontramos sanos, ¿de acuerdo? Así es, equilibrio interno, ¿no? La forma más resumida de decirlo. Ya, bien, te decía entonces, cuando hablamos de condiciones normales, hablamos de que nuestro cuerpo esté sano. Me dejo entender. A ver, de que no tengamos excesos de, por ejemplo, sales, como la sal de sodio. Si nuestro cuerpo tiene exceso de sodio, por ejemplo, perdemos las condiciones normales. Y si perdemos esa condición normal, entramos pues en una condición anormal llamada hipertensión. Otro, si la cantidad de glucosa que circula, la cantidad de glucosa circulante en la sangre aumenta, ¿no? Aumenta, entonces vamos a tener pues problemas eh, de tipo diabético. Entonces ya perdemos las condiciones normales, ¿de acuerdo? Cuando nos referimos a medio interno, estamos hablando de la composición de nuestros fluidos. Claro, ahí están los cambios fisiológicos, ¿no? Ahí están los cambios que ocurren en nuestra fisiología. Reitero entonces, cuando hablamos de medio interno, hablamos de los fluidos de nuestro cuerpo y su composición, siendo el principal fluido la sangre. Pues es que la sangre es una de las cosas que primero se mide ante cualquier enfermedad. Es decir, nosotros, por ejemplo, sospechamos de que tenemos, pues, no sé, problemas de hipercolesterolemia, de triglicéridos en gran cantidad, de problemas de gran cantidad de glucosa. Entonces, una forma rápida de medir eso es tomándote una muestra de sangre y haciéndose un análisis de sangre completo, justamente para determinar si existen o no todavía condiciones normales o si las condiciones anormales, repito, son muy graves, son moderadamente graves o simplemente no existen. ¿De acuerdo? Entonces, mantener la homeostasis es mantener la salud. Pero ojo, para que mantengamos la homeostasis, para que mantengamos las condiciones normales, requerimos de la coordinación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para que veamos solo un ejemplo de proceso homeostático. Repito, un ejemplo de proceso homeostático. Hablamos de la regulación de agua, la regulación de agua. De repente hemos perdido agua, digamos, por sudoración. Hemos estado caminando en un lugar muy caliente o de repente estamos en pleno verano, claro, la sudoración. Y entonces estamos perdiendo agua. ¿Ya? La pérdida de agua hace que perdamos nuestra condición normal. Estamos deshidratándonos. Y entonces la coordinación nerviosa, ¿no? A través del hipotálamo, de manera inmediata ordena al cuerpo tener sed. O sea, la coordinación nerviosa, repito, a nivel del hipotálamo, genera esa necesidad de beber, la sed, lo que llamamos dipsia o sed. Y entonces ingerimos líquidos para recuperar nuestros niveles normales de agua, para hidratarnos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estamos viendo un mecanismo homeostático u homeostático en donde interviene pues la coordinación nerviosa. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya tenemos ahí un ejemplo. No es el único, ¿no? No es el único. Eso ocurre constantemente. En nuestro cuerpo siempre está ocurriendo ello. Mantener la condición normal corporal es importante para estar sano. Muy bien, siguiente característica, hablamos pues de la organización específica. Esto desde el nivel celular. ¿A qué me refiero? Si tomamos como ejemplo las bacterias están hechas de células procariotas. No podremos hablar de una bacteria hecha de una célula eucariota, ¿correcto? Ya no sería bacteria. Sería pues protozoario o algún otro tipo de organismo, pero ya no sería bacteria. Me dejo entender.
Cuando hablamos de organización específica, hablamos de que cada grupo de seres tiene su propia estructuración, su propia ordenación. Las bacterias, por ejemplo, no forman tejidos, pero los seres multicelulares como nosotros sí pues tenemos tejidos. Entonces ahí tenemos otro caso de organización específica. Esta organización específica también se observa cuando hablamos de los niveles de organización de la materia viva, entendiendo pues que materia viva se refiere a dos aspectos, a los seres vivos en general y de manera particular al citoplasma. ¿De acuerdo? De manera particular al citoplasma. Entonces, vamos a compartir con ustedes, para recapitular esto, solo para recapitular, ¿ya? Un pequeño, a ver, perdón. Cuando se agregan los cocos para formar el estafilococo, claro, por eso es que estamos hablando pues de su propia organización. No podemos hablar de estafilococos en protozoarios, no hay protozoarios que formen estafilococos, ¿de acuerdo? Solo en bacterias. Eso también entra aquí. Bien, les decía que vamos a compartir pues un pequeño video, ¿no? Acerca justamente de las características de los seres vivos, ¿ya? A modo pues de repaso de él, ¿ya? Repaso de lo mismo, ¿sí? Desde el nivel subcelular. Recuerda que hablamos aquí de niveles de agregación de materia, ¿ya? Cuando hablamos de nivel atómico, por ejemplo, estamos hablando pues de elementos químicos, ¿no? Como el yodo, el hierro, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el magnesio, etcétera, dentro de cada organismo, dentro de cada célula, ¿de acuerdo? Estos elementos químicos van a reaccionar entre sí para formar pues moléculas. Y tenemos pues moléculas muy simples, muy pequeñas, de bajo peso molecular, como la molécula de agua, y tenemos pues moléculas muy grandes llamadas macromoléculas, como son pues por ejemplo los ácidos nucleicos, ¿no? El ADN, ¿ya? El ARN, hablamos pues de proteínas como el colágeno, por ejemplo, ¿no? Hablamos de polisacáridos, ¿no? Son moléculas muy grandes. Y luego vamos a ver cómo esas macromoléculas, estas macromoléculas, pueden pues unirse para formar los complejos supramoleculares. Complejos como la membrana celular, complejos como la pared celular, complejos como los ribosomas, por ejemplo, ¿no? Complejos como los virus, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando, repito, de complejos supramoleculares. Muy bien, luego tenemos el nivel organular. Cuando hablamos pues de las organelas que se encuentran al interior celular, como por ejemplo las mitocondrias, los lisosomas, los cloroplastos en las células vegetales, ¿no? Etcétera. Bien, entonces ya tenemos por ahí pues estos niveles que están, repito, dentro de la célula, ¿no? Al interior celular, ¿ya? Y luego pues vamos avanzando hacia el nivel celular, donde ya empieza la vida. La vida empieza en el nivel celular. En el nivel anterior no podríamos hablar pues de un ser vivo en ese sentido, ¿no? El nivel celular es donde inicia, repito, donde inicia la vida. Ahora, recordemos pues que este nivel celular está pues formado por las células, ¿no? Que constituyen en sí mismo un salto pues cualitativo desde el nivel anterior, ¿ya? Y que existen pues dos tipos de células, ¿no? La célula procariota y la célula eucariota. Y el siguiente nivel, que es el nivel tisular, solo corresponde al nivel siguiente en células eucariotas. Recuerda que solo las células eucariotas pueden formar pues tejidos. Y encontramos, por ejemplo, aquí estamos viendo el tejido epitelial, ¿no? Es un tipo de tejido animal, ¿no? No es el único. En vegetales hablamos del tejido meristemático, del tejido xilema, del tejido floema, etcétera. Luego tenemos el nivel organológico, es decir, la formación de órganos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el hígado,
que es la glándula más grande que tenemos en el cuerpo, interviene en el sistema digestivo formando algunas enzimas, formando también la bilis, ¿de acuerdo? Pero también es parte, pues, del sistema endocrino, por ejemplo, cuando hablamos, pues, de la formación de la somatomedina, ¿no? Por ejemplo, también participa en la detoxificación de sustancias, pues, dañinas al cuerpo. Es un órgano muy, muy importante por la multiplicidad de funciones que tiene. Ahora, te decía, este hígado forma parte, pues, del sistema digestivo, ¿no? Y hablamos ya del nivel sistémico. Cuando hablamos, pues, de los sistemas corporales o sistemas orgánicos. Luego vamos a encontrar el nivel individual, donde hablamos, pues, de un individuo, pero aquí hay que hacer un stop. Este individuo está formado por sistemas y por órganos y por tejidos solo si partimos de una célula eucariota. Ya, solo si partimos, repito, de una célula eucariota, porque las células procariotas, recuerda, en sí mismas, las células procariotas son individuos unicelulares, ¿ya? Unicelulares. Muy bien, vamos a lo siguiente ahora. Vamos a hablar de población. Cuando hablamos de una población, vamos a hablar, reitero, vamos a hablar de un conjunto de individuos de la misma especie, ¿no? Definiendo el tiempo y el espacio, ¿ya? Claro, así es, los protozoos también son individuos unicelulares, ¿ya? Pero sí, pues en ellos tampoco hay niveles tisulares, pero lo que estamos estableciendo es que solo las células eucariotas pueden formar tejidos. No hay procariotas que sean capaces de hacerlo. Ahora, que lo hagan o no va a depender mucho de su programación genética. Los protozoarios no forman tejidos, son en sí mismos seres unicelulares muy, muy complejos. Muy bien, hablamos entonces de una población. Te repito, una población es un conjunto de individuos de la misma especie, ¿no? En donde tenemos que definir el espacio y el tiempo. Por ejemplo, podemos hablar, a ver, de la población de... ya, perdón. Podemos hablar, por ejemplo, de la población de aves en alguna zona de Lima, ¿no? De la población de gallinazos, por ejemplo, en Lima en el año 2019, o la población de gallinazos en Lima en el año 2020. Entonces tenemos que hablar, en población siempre se define el espacio y el tiempo, ¿ya? Para identificar en qué momento se ha hecho, pues, la medición o la toma de la muestra, ¿de acuerdo? Ahora, una comunidad resulta de la interacción entre poblaciones diferentes, de diferentes especies, que comparten el espacio geográfico. Repito, hablamos de comunidad como conjunto de poblaciones de diferentes especies que comparten el espacio geográfico. Por ejemplo, a ver, aquí en Lima hablamos de la población de gallinazos, podemos hablar de la población de palomas, y estamos hablando, pues, de ya dos especies diferentes, no compartiendo el mismo espacio geográfico, y ya estamos hablando de una comunidad. Si a eso le agregamos, por ejemplo, ¿no? la población de palmeras washingtonias que podemos encontrar en algunos distritos de Lima, ya estamos hablando de tres especies. Hablamos de comunidad, ¿de acuerdo? La comunidad, reitero, se define como conjunto de poblaciones de diferentes especies, ¿no? Que comparten el mismo espacio geográfico. Ahora, a partir de comunidad podemos definir ecosistema. En un ecosistema encontramos dos componentes, la comunidad llamada ahora biocenosis, repito, la comunidad llamada ahora biocenosis, y el ambiente, ¿no? El ambiente, los factores ambientales llamados biótopo en conjunto. A ver, si hablamos de artrópodos, artrópodos es un filo con muchas especies. Entonces, obviamente ya no estamos hablando, pues, de una población, ¿cierto? La población es relativa solo a una especie. Si hablamos de artrópodos, hablamos de todo un filo y entonces de numerosas especies, dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Muy bien, ya tenemos entonces ecosistema, parte viva, la comunidad biológica, biocenosis, parte
ambiental, biótopo. Cuando hablamos ahora de la biosfera se define básicamente como esfera de vida, o sea, como todo lugar de la Tierra en donde es posible hallar vida. Repito, la biosfera se define como esfera de vida, es decir, todo lugar de la Tierra donde podamos encontrar vida. O bien, vamos a pasar ahora pues a la parte de bioquímica, ¿no? La composición química de la materia viva. Acá hablamos entonces de los bioelementos o elementos biogénicos que se encuentran en los seres vivos, ya que se encuentran en los seres vivos y que se agrupan o clasifican por su abundancia, no por su importancia, ya repito, sino por su abundancia, ya por su abundancia. Ahora, hay un detalle importante aquí. ¿Cuál es? Los bioelementos primarios o principales, que son los más abundantes, ¿no? Repito, los más abundantes en la materia viva, o sea, a ver, te decía, cuando hablamos de materia viva, nos vamos a referir a dos aspectos, al ser vivo como tal, ¿no? Y a la composición, pues, del citoplasma, ¿ya? Entonces, al ser vivo como tal y a la composición del citoplasma. Ahora, la exobiología, que es la ciencia biológica que busca la posibilidad de formas de vida fuera de la Tierra, se concentra pues en la búsqueda, ¿no? Bueno, a través pues de telescopios específicos de estos elementos. Si estos elementos pueden existir en algún lugar, ¿no? Fuera de la Tierra, en abundancia, tal vez sea posible la formación de vida en algún momento. ¿De acuerdo? Ahora, luego tenemos los bioelementos secundarios, que son el azufre, el fósforo, el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio, el cloro y el hierro. Y aquí tenemos pues que indicar algunas cosas sobre justamente estos elementos llamados secundarios. El azufre está en todas las proteínas. Una proteína que tiene función o actividad biológica requiere de azufre. La ausencia de azufre en una proteína, que obviamente pues es algo que no ocurre normalmente, conlleva que la proteína pierda pues su actividad biológica o lo que llamamos estructura terciaria. ¿De acuerdo? Un claro ejemplo está en el cabello de las personas que tienen pues el cabello muy ensortijado, muy ensortijado, abunda el azufre, ¿ya? Abunda el azufre. Luego tenemos pues el fósforo. El fósforo está presente en, por ejemplo, los huesos, ¿no? Que están formados por sales pues de calcio y fósforo, ¿no? Es fosfato de calcio dihidratado, ¿ya? El fósforo se encuentra también formando pues el ATP, el ATP, y también se encuentra formando los ácidos nucleicos, ya los ácidos nucleicos. De ahí su importancia pues trascendental. Ahora, magnesio, calcio, sodio y potasio, estos cuatro elementos son muy conocidos como electrolitos. Si bien podríamos incluir al cloro, más comúnmente solo nos referimos a estos cuatro. ¿Por qué la importancia de ellos? A ver, los electrolitos, como su nombre lo indica, ya van a trabajar pues en la parte bioeléctrica, por si acaso, pero además intervienen en la regulación de la cantidad de agua corporal, sobre todo el sodio, sobre todo el sodio. De ahí pues que cuando tengamos una ingesta masiva de sodio, tengamos retención de líquidos, sobre todo a nivel de la sangre, y como te comenté, tengamos pues, problemas de hipertensión. Pero, a ver, vamos a hablar del conjunto. El magnesio y el calcio, por ejemplo, son importantísimos ambos en la contracción y relajación muscular. Para que los músculos se contraigan, requerimos calcio. Para que los músculos se relajen, magnesio. Entonces, ambos elementos son necesarios en nuestra dieta. Calcio y magnesio para justamente contraer y relajar los músculos. Ahora, además, el calcio interviene en la sinapsis. Repito, para que una célula, una neurona, siendo específicos, una neurona, se pueda comunicar con otra, hace falta calcio. Ahora, el sodio y el potasio participan en la generación y transporte del impulso bioeléctrico o impulso nervioso. Repito, el sodio y el potasio
son determinantes en la generación y transmisión del impulso bioeléctrico o impulso nervioso. Correcto. Entonces, si estos fallan, va a fallar también el transporte o la generación del impulso nervioso. El cloro, siendo muy específico con el ser humano, es importante para la formación del jugo gástrico, porque le da justamente el grado de acidez, ¿de acuerdo? El ácido clorhídrico del estómago necesita, pues, obviamente, del cloro. El hierro, el hierro, ya muchos jóvenes preguntan siempre por qué el hierro está acá. El hierro está acá no solo porque forma hemoglobina, por si acaso, esa es una visión muy limitada. Todo ser que tiene respiración aeróbica, todo ser que requiere, para ser más extensos, que requiere de moléculas que transporten electrones, requiere de hierro. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la cadena respiratoria, si hablamos de los citocromos, en ellos hay hierro. Y por eso es que está colocado ahí, exacto, la cadena de transporte de electrones. Ahí encontramos hierro. Y por eso es que el hierro está acá. El hierro es importantísimo para formar, reitero, la cadena de transporte de electrones, tanto en respiración celular como, por ejemplo, en fotosíntesis. ¿Ya? Ahora, los oligoelementos son los llamados elementos traza. No se requieren en gran cantidad, pero su presencia sí es importantísima. Por ejemplo, la presencia de flúor, importante para la formación del esmalte dental. Su ausencia más bien contribuye a la formación de la placa dental o caries. El yodo, por ejemplo, es importantísimo. ¿Para qué? Para la formación de hormonas tiroideas en nosotros. La escasez de yodo conlleva pues a algunas enfermedades derivadas del hipotiroidismo, ¿no? Como por ejemplo el cretinismo, el mixedema, el bocio, que vamos a desarrollar cada uno en su momento, pero pues eso está en relación con la ingesta de yodo, ¿no? Hoy en día, justamente como sabemos que las hormonas tiroideas intervienen mucho en el desarrollo eh, corporal, cognitivo, en el desarrollo mental, hoy en día, pues, y desde hace un tiempo ya, a los recién nacidos se les hace un test de despistaje tiroideo para saber, pues, si sus hormonas tiroideas están funcionando bien, si hay una adecuada secreción, ya, para justamente, pues, evitar desarrollos y crecimientos anómalos, no tardíos, y evitar, pues, enfermedades relacionadas con deficiencia de yodo, ¿ya? Entonces, solamente, pues, para conocer algo de ellos, ¿no? Bien, vamos entonces a lo siguiente. Hablamos ahora de los glúcidos, ¿ya? De los glúcidos, perdón, antes, mil disculpas. Tenemos que hablar de las moléculas inorgánicas. Primero el agua, primero el agua. Cuando hablamos del agua, recordemos que el agua no solamente lo usamos a nivel molecular, o sea, no solamente nos vamos a referir a la molécula de agua como tal. Ya, la molécula de agua que tiene pues una peculiaridad que tenemos que recordar. La molécula de agua, al estar formada por oxígeno y por hidrógeno, ya, si observas la molécula, vamos a ampliar un poco más, si observamos la molécula, la disposición de los 104,5 grados y que le da pues una primera característica a la molécula de agua que se llama angularidad o asimetría. Esta angularidad o asimetría, repito, esta angularidad o asimetría genera que la molécula de agua tenga dos polos. Repito, la asimetría genera que la molécula de agua tenga dos polos. Un polo negativo, ¿no? Que es la zona del oxígeno, y un polo positivo, que es la zona del hidrógeno. Por eso decimos que la molécula de agua es dipolar, porque tiene pues justamente dos polos. Ahora, el hecho de que la molécula de agua tenga dos polos permite pues justamente una función importante, la de ser solvente o disolvente. La molécula de agua disuelve aquellas sustancias que son como ella. ¿Y cómo es ella? Dipolar, o sea, polar, o sea, tiene polos.
Y entonces, por ejemplo, si yo a una masa de agua le agrego sal, ¿no? Le agrego sal, los cristales de sal, el cloruro de sodio, entonces el sodio y el cloro van a ser separados porque las moléculas de agua los van a rodear. Van a rodear a cada átomo separándolo del otro, quedando entonces disuelta la sal, ¿no? Disuelta la sal. Pero repito, solamente ocurre pues con sustancias que son como el agua, que tienen polos, que tienen carga eléctrica. Esto no ocurre, por ejemplo, con el aceite o con las grasas, porque las grasas pues no tienen carga eléctrica, no son polares. Por lo tanto, no puede. Muy bien, entonces, algo más. Entonces, ¿qué caracteriza esta propiedad de disolvente? Ya, a esa característica, o sea, a esa propiedad de ser disolvente, la caracteriza pues el hecho de que el agua es dipolar. No te olvides, el agua es, repito, dipolar. Ahora, hay otro detalle aquí que es importante mencionar y que está pues desarrollado acá, que es el siguiente. Las moléculas de agua, las moléculas de agua son capaces de formar entre ellas puentes de hidrógeno. Repito, las moléculas de agua son capaces de formar entre ellas puentes de hidrógeno. ¿Ya? ¿Qué cosa es un puente de hidrógeno? Te decía, recordemos acá, la molécula de agua es un dipolo. Tiene lado positivo y lado negativo, ¿no? Lado negativo, repito, y lado positivo. El lado positivo de una molécula de agua es capaz de atraer, repito, el lado positivo de una molécula de agua es capaz de atraer al lado negativo de otra molécula de agua. Reitero, el lado positivo de una molécula de agua es capaz de atraer al lado negativo de otra molécula de agua. Esa atracción se llama puente de hidrógeno. Reitero, esa atracción se llama puente de hidrógeno. Y siendo entonces que se pueden atraer, pueden hacer lo mismo con otras sustancias que también tengan carga eléctrica. Y entonces la interacción con los polos del agua puede formar puentes de hidrógeno y por lo tanto separar moléculas. O en el caso de que hablemos de transporte, permite que el agua transporte, arrastre moléculas que se unan con ella mediante puentes de hidrógeno. Entonces, eso es importantísimo porque en nuestra sangre, por ejemplo, ocurre eso, ¿no? El agua, pues, transporta moléculas. Eso incluso ocurre a nivel celular, donde a nivel celular hablamos, pues, del agua ligada, ¿no? El agua unida a moléculas, ¿ya? Reitero, a nivel celular hablamos del agua ligada, que es el agua unida a moléculas. Muy bien, vamos a hablar de la tensión superficial. Tensión superficial primero para entenderlo. Cuando tenemos un líquido, ¿no? Un líquido, como la masa de agua líquida, estos puentes de hidrógeno, son muy numerosos. En una masa de agua líquida tenemos una gran cantidad de puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? Pero vamos a las moléculas superficiales. Las moléculas superficiales también tienen entre ellas y con las otras puentes de hidrógeno. Y entonces, ¿qué ocurre? Si, por ejemplo, hablamos de este insecto, las patas de este insecto generan presión mecánica, estoy siendo bien claro, ¿eh? Presión mecánica sobre la superficie del agua, dado que las moléculas están unidas, van a resistir esa presión. Van a resistir esa presión porque están unidas, repito, generando pues un rechazo a esa presión. Ese rechazo a esa presión se llama tensión superficial. Dicho de otra forma, las moléculas de la superficie del agua resisten a separarse por dicha presión. ¿De acuerdo? A esa resistencia a separarse por presión la llamamos tensión superficial. Y en el caso de la masa de agua, ¿ya? Esta tensión es muy alta por la gran cantidad de puentes de hidrógeno que hay, por la enorme cantidad de puentes de hidrógeno que hay. La unión de las moléculas por puentes de hidrógeno se llama cohesión. Repito, se llama cohesión. Y la cohesión pues termina generando la alta tensión superficial del agua. Una forma práctica de darnos cuenta de ello es cuando nos aventamos a la piscina de forma ventral. O sea, como comúnmente se dice, tirarnos de panza al agua.
Entonces sentimos el impacto del agua, el golpe del agua, justamente porque el agua nos está rechazando. ¿De acuerdo? Está haciendo esto, tensión superficial. Muy bien, vamos entonces a qué caracteriza la tensión superficial. Pues como te decía, la caracteriza el hecho de la abundancia, como podemos leer acá, de puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? Que permiten pues mantener unidas a las moléculas de agua. A ver, vamos a ponerlo así. Me preguntan diferencia entre adhesión y cohesión. La cohesión, repito, es la unión de las moléculas, ¿ya? Y en términos muy simples, la adhesión es la capacidad que el agua tiene para mojar. Repito, ¿eh? Si hablo del agua, de la masa de agua, la adhesión va a ser la capacidad que tiene el agua como masa para mojar. ¿Ya? Porque se pega, pues, ¿no? Se pega, te decía, a superficies. Por eso hablamos, pues, de pegarse, ¿no? De mojar, porque se pega a superficies. ¿Ya? Muy bien, hablamos ahora del alto calor específico, también relacionado con la presencia de puentes. A ver, cuando hablamos de calor específico, vamos a hablar de la cantidad de energía calórica que requiero para convertir el agua líquida en gas, o sea, para separar las moléculas de agua. Sabemos que, sabemos que el vapor de agua está formado por gran cantidad de moléculas individuales de agua. Eso significa que hemos invertido energía calórica en convertir esta masa de agua líquida en vapor de agua. Correcto. Como las masas líquidas de agua son pues enormes, se invierte muchísima energía en separar una por una, por una, por una de las moléculas. Como se requiere mucha energía, hablamos entonces de que el calor específico del agua es muy, muy alto, justamente porque existen una multiplicidad enorme de puentes de hidrógeno. Entonces requiero el alto calor específico del agua se debe justamente a la gran cantidad de puentes de hidrógeno que tiene. Y nos referimos a la gran cantidad de energía calórica, ¿ya? Que requerimos pues para convertir el agua líquida en vapor, ¿ya? En vapor. Muy bien, pues ya tenemos por ahí definido de una forma más sencilla, mucho más simple. Hablamos de la capacidad que tiene la masa de agua para absorber calor, ¿no? Para absorber calor. Esta capacidad de calor específico hace que el agua funcione como termorreguladora. Entonces, el agua puede regular la temperatura ambiental y en nuestro caso la temperatura corporal. Una de las formas de regular la temperatura corporal es permitir que el agua salga por nuestros poros como sudor y se evapore, llevándose consigo todo el calor que ha absorbido. ¿De acuerdo? ¿No? Es una pues, cualidad importante de organismos como nosotros. Bien, sigamos. Luego tenemos las sales minerales. Las sales minerales que consumimos nos van a dar, repito, nos van a otorgar iones, especialmente electrolitos. Repito, las sales que consumimos en nuestra alimentación, en nuestra dieta, nos van a aportar iones, especialmente los electrolitos, que como ya les había dicho, participan en la contracción muscular. A ver, a ver, por ejemplo, vamos a ver quiénes pueden responderme, por ejemplo, qué iones intervienen en la contracción y relajación muscular. Vamos, utilicemos el chat. ¿Qué iones intervienen ahí? ¿Qué iones, repito, intervienen en la contracción y relajación muscular? Claro, calcio y magnesio, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué iones ahora intervienen en la transmisión del impulso nervioso y su generación? Transmisión del impulso nervioso y generación. Ojo, ya no son los mismos, ¿eh? Son otros dos iones. Claro, muy bien, sodio y potasio. Entonces ya tenemos ahí que eso nos aportan las sales minerales. Muchas gracias. Y entonces ya estamos entendiendo ahí un asunto. Ahora, todos los iones que hemos mencionado, ¿ya? Todos los iones que hemos mencionado, gracias por la participación, todos los iones que hemos mencionado mantienen el equilibrio osmótico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del agua? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado la coordinación del agua, mecanismo homeostático del agua?
pues la cantidad de agua que tenemos en el cuerpo también está en función a la cantidad de iones que tenemos. Ahora, ¿qué iones? Acuérdate, los llamados pues electrolitos, sodio, potasio, calcio y magnesio. Esos nos permiten mantener el equilibrio de agua y el equilibrio salino. Ya, de manera genérica, hablamos del equilibrio hidroosmótico. Ese equilibrio mantiene pues nuestras condiciones internas normales. Como bien había escrito por ahí uno de ustedes, había escrito equilibrio interno, ahí está pues. Este es el asunto. Las sales, los iones que obtenemos de las sales nos permiten mantener ese equilibrio interno. Y bueno, el calcio y el fósforo, por ejemplo, forman pues estructuras como los huesos, ¿no? Como los huesos, por ejemplo, en nosotros, ¿no? En otros seres como los moluscos, el calcio permite formar pues las conchas, ¿no? Que son de carbonato de calcio. Oxígeno y anhídrido carbónico, O2 y CO2. En los seres aerobios, ¿no? En los seres que tienen respiración aeróbica, el oxígeno es importante porque recibe, es el aceptor final de protones y electrones en la respiración celular. Y eso es importantísimo porque así, así formamos mayor cantidad de ATP. Por eso es que el aporte de oxígeno es importante en la formación de ATP. Si no hay oxígeno, formamos muy poquito ATP. Y el anhídrido carbónico o CO2 no solo es importante en la fotosíntesis como fuente de carbono, también para nosotros es el principal gas. ¿Por qué para nosotros? Porque cuando la cantidad de anhídrido carbónico, la cantidad de CO2 en la sangre es muy alta, el sistema nervioso de manera inmediata desata la hiperventilación. O sea que empecemos a respirar más rápido para poder capturar mayor cantidad de oxígeno. Así que sí, pues en nosotros este gas desata la función acelerada del sistema respiratorio, ¿no? Lo que llamamos la hiperventilación. Muy bien, vamos ahora con la parte orgánica. Hablamos entonces en primer lugar de los glúcidos o carbohidratos o hidratos de carbono. Cuando hablamos de los glúcidos o hidratos de carbono, hablamos pues de cuál es la unidad fundamental de ellos, ¿no? La unidad más pequeña son los monosacáridos. Los monosacáridos, repito, son la unidad de los glúcidos o carbohidratos, llamados también a veces azúcares. Ahora, ¿cuáles son los monosacáridos? La fructosa, la galactosa, la glucosa. Vamos a verlos en más detalle. Estas son hexosas, son moléculas de 6 carbonos, repito, fructosa, galactosa y glucosa. Y hay otras moléculas de 5 carbonos llamadas pentosas, ¿no? Ribosa, desoxirribosa y ribulosa. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar a estas moléculas? La fructosa se encuentra en todas las frutas, en el caso humano y de algunos otros seres, se encuentra también en el llamado licor seminal, ¿ya? Luego tenemos a la galactosa como precursora láctea y a la glucosa que es pues la más abundante dentro, repito, dentro de nuestro cuerpo, ¿no? La más abundante. Ahora bien, ¿qué más? Tenemos luego la ribosa que la encontramos en el ARN, ¿ya? Por acá, a ver, la ribosa, acá, donde la encontramos en el ARN y en el ATP, por ejemplo, ¿no? Donde encontramos la desoxirribosa, todos sabemos que la encontramos en el ADN, por ejemplo, y tenemos algo más, ¿no? La ribulosa la vamos a encontrar, pues, ¿en qué proceso? En el ciclo Calvin, ¿no? Que nos va a permitir, pues, formar glucosa. Entonces, la ribulosa podría ser hasta considerada, pues, precursora de la glucosa. ¿De acuerdo? Que repito, es la más abundante. Muy bien. Ahora, los monosacáridos, bueno, ya hemos dicho qué función tienen, ¿ya? No, bueno, repito, ya hemos dicho qué función tiene. Vamos entonces a los disacáridos. Un disacárido se va a formar por la unión de dos monosacáridos, ¿ya? Dos monosacáridos, por ejemplo, acá la glucosa y la fructosa, se unen para formar un disacárido, en este caso la sacarosa. Ahora, este disacárido
se forma pues por una reacción o síntesis por deshidratación. Y se llama así porque se libera una molécula de agua. Repito, se va a liberar una molécula de agua durante la unión de dos monosacáridos, ¿de acuerdo? Para formar pues a un disacárido. Ahora bien, repito, la unión, para verlo acá, la unión, o sea, el enlace que se forma por pérdida de una molécula de agua, es lo que les decía acá. Hay deshidratación, ¿no? Se forma una molécula de agua. En algunos textos aparece como condensación, porque repito, se forma agua. Y podemos romper ese enlace que se ha formado, ¿ya? Si le agregamos, si le agregamos la molécula de agua que se perdió. Ojo, si al enlace le agregamos la molécula de agua que se formó, ¿no? Vamos a romper el enlace. Eso se llama hidrólisis, ¿ya? Se llama hidrólisis. Ahora, este enlace formado se denomina glucosídico. ¿Ya? Repito, este enlace formado se denomina glucosídico. Ahora bien, los disacáridos más conocidos, ¿no? Más conocidos van a ser los siguientes. La sacarosa, ¿no? O azúcar de caña o azúcar de mesa, es la que más conocemos. La lactosa, que está en los productos lácteos y derivados, y la maltosa, que la encontramos como parte principal del almidón. Está en todos los almidones, llamados también harinas. Bien, vamos con lo siguiente, los polisacáridos. Si hablamos, repito, si hablamos pues de polisacáridos, vamos a hablar de moléculas hechas de varios monosacáridos, como por ejemplo el almidón y la celulosa. El almidón y la celulosa se forman pues por repetición de muchos monosacáridos, ¿de acuerdo? Solo que el almidón es pues utilizado como reserva de glúcidos de un vegetal, repito, reserva de glúcidos de un vegetal, y la celulosa pues se forma como parte estructural, ¿no? Forma la pared celular de una célula vegetal, ¿de acuerdo? Ahora, comparten características entonces con otros polisacáridos. Por ejemplo, el almidón y el glucógeno. El glucógeno se llama también almidón animal. ¿Por qué? Porque se almacena pues en animales, específicamente en hígado y músculos, en hígado y músculos. La quitina, igual que la celulosa, tiene función estructural, pero la quitina se encuentra en el exoesqueleto de artrópodos, ¿ya? Exoesqueleto, repito, de artrópodos y en la pared celular de hongos, ¿ya? Pared celular de hongos. Ambos tienen función, repito, estructural. Muy bien, vamos a ver entonces ahora los lípidos. Los lípidos o sustancias grasoides. Los dos primeros grupos que vamos a ver, como los lípidos simples, ¿no? Llamados también grasas neutras, y los lípidos complejos, tienen en su composición ácidos grasos, ¿ya? Entonces, a ver, algo en común que tienen los lípidos simples llamados grasas neutras, y los fosfolípidos, es que entre ellos, ¿qué va a existir? Va a existir, por ejemplo, glicerol, ¿no? En términos generales, alcohol, ¿ya? Y ácidos grasos, ¿de acuerdo? Y ácidos grasos. Entonces, reitero, entre grasas neutras, repito, entre grasas neutras y lípidos complejos hay algo en común, la presencia pues de un alcohol, generalmente glicerol, y ácidos grasos. Ahora, los lípidos simples puede que tengan el glicerol y una sola molécula de ácido graso, o tres, ¿de acuerdo? Tres. Por ejemplo, por aquí, en el primer caso, vamos a hablar de séridos, ¿ya? Y abajo, ¿no? En el segundo caso, por ejemplo, podemos hablar pues de los llamados triglicéridos, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, si hablamos, por ejemplo, de séridos o de triglicéridos, cuando hablamos de triglicéridos, que son los más conocidos, hablamos de las grasas, ¿no? Hablamos de que están en el tejido adiposo, ¿de acuerdo? Grasas que están, repito, en el tejido adiposo.
Las ceras, por ejemplo, en cambio, se encuentran pues protegiendo superficies, ¿no? Una cera muy conocida es la cera llamada cutina, que está pues los vegetales, cubriendo las hojas, cubriendo las flores y evitando la desecación, ¿no? La pérdida de agua. O bien, reitero, triglicéridos, estamos hablando pues de tejido adiposo, ¿no? Las grasas y los aceites. Grasas, si es que estamos hablando de sólidos, aceites en el aspecto líquido, ¿ya? Ahora, un lípido complejo, como podemos observar, por favor, con un poco más de detalle, va a tener sus ácidos grasos, dos cadenas de ácidos grasos, un grupo fosfato, ¿no? Un grupo fosfato acá, el glicerol, repito, dos cadenas de ácidos grasos, el grupo fosfato, el glicerol, y una molécula llamada pues aminoalcohol. Este lípido complejo que estamos observando aquí, con esta estructura, glicerol, ¿no? Glicerol, dos ácidos grasos, aminoalcohol, se llama pues fosfolípido, ¿ya? Lo repito, a ver, vamos a encontrar por acá dos ácidos grasos, ¿no? El glicerol, el grupo fosfato, el aminoalcohol, eso se llama fosfolípido. Ahora, los fosfolípidos se caracterizan por tener una zona polar con carga eléctrica y una zona no polar sin carga eléctrica. Esa cualidad que tienen los fosfolípidos de tener una zona polar con carga eléctrica y una zona apolar sin carga eléctrica se denomina anfipatía. ¿Ya? Y la anfipatía es importantísima por una razón. La anfipatía permite a los fosfolípidos, repito, permite a los fosfolípidos formar pues los sistemas de membranas, ¿de acuerdo? Formar, repito, los sistemas de membranas. Muy bien, ya tenemos ahí, repito, un ejemplo, ¿ya? Los fosfolípidos y el sistema de membranas. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos pues los esteroides, ¿no? Los esteroides que tienen muchas funciones. Una de ellas es estructural, igual que los fosfolípidos, también están en la membrana celular. Repito, igual que los fosfolípidos, también están en la membrana celular. Y luego encontramos una función hormonal, ¿no? Como hablamos, por ejemplo, del estradiol, ¿no? El estrógeno, la progesterona, que mantiene la gestación las 10 primeras semanas, y la testosterona, que es la hormona pues, de la madurez sexual masculina. Bien, a ver, por razones de tiempo, ¿no? Vamos a tener que quedarnos ahí. Les voy a dar más bien las respuestas, por favor, si fueran tan amables. Ya, mil disculpas por no poder pues dar la explicación correspondiente a cada respuesta. Pero bueno, el tiempo nos ha quedado un poco corto. Ya, vamos entonces, repito, con las respuestas, ¿ya? Bien, a ver, entonces, gracias por la comprensión. Para la uno A de avión. Para la 2 A de avión. Para la 3 B de barco. Para la 4 D de delfín. ¿Ya? Para la 5 A de avión. Para la 6 A de avión. Para la 7 D de delfín. Para la 8 B de barco. Para la 9 C de casa. Para la 10 B de barco. Para la 11 A de avión. Para la 12 B de barco. Para la 13 C de casa. Para la 14 C de casa. Y para la 15 C de casa. Más bien, si fueran tan amables, por favor, colaborar con la institución, si pudieran, por favor, valorar la explicación, serían pues muy gentiles, ¿no? Desde la A hasta la E, los valores van pues de lo superior a lo inferior, ¿no? Desde la A hasta la E, ¿correcto? Les agradecería mucho participar pues para poder atender a los requerimientos pues de la institución, ¿no? Más bien, muchísimas gracias por su participación a través de
y sus respuestas han sido muy valiosas. Muchas gracias. Nos estaremos viendo entonces la siguiente oportunidad, ¿no? La siguiente reunión, ¿ya? Bien, entonces, listos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión, ¿sí? Será conmigo pues hasta otra oportunidad. Nos estamos viendo. Cuídense.